cliente nos encargó el diseño de una galería de arte. Yo me ocupé de ese proyecto y con el dueño de la galería, pues además de ejecutar el proyecto, pues fui a visitar artistas, fuimos a hacer una ronda, creo que hace 15 días, por galerías de toda España, pues para nutrir la galería de artistas y de proyectos en el medio plazo. Luego además hice el diseño del logo, hice las hojas de sala, los carteles. Estuve implicado en esa galería pues prácticamente 7 o 8 meses, ¿no? Y ahí es donde realmente empecé a conocer este mundo, ¿no? Anteriormente, bueno, pues con mi padre y con mi madre había visitado galerías, museos. Recuerdo que una foto que tengo con 7 años, inaugurando un proyecto que hizo mi padre, que era la Sala Plata en Valencia. Aparezco en una foto en la inauguración. Siempre está rodeado de artistas, porque mi padre contrataba pues en muchos proyectos artistas que hacían diferentes cosas. Digamos que para mí ha sido algo que no he tenido que esforzarme demasiado, o sea, que casi no podía ser otra cosa. Me alegro, me alegro. Bueno, en mi caso, al principio yo no he sido, y de hecho creo que no soy consciente de ser coleccionista. Yo crecí en una butaca de cine porque mis padres, bueno, pues toda la vida han estado relacionados con el cine, han tenido cine, y para mí las imágenes ha sido pues como el pan nuestro de cada día. Y posteriormente, cuando me casé con Eduardo, pues empezamos a viajar, comprábamos los carteles. Nuestra prioridad siempre era visitar cuanto más museos mejor de las ciudades que visitábamos, y empezamos a comprar, empezamos por coleccionar carteles. Nuestra primera casa estaba llena de carteles. Posteriormente, pues empezamos con obras gráficas. Estábamos abonados a una galería, precisamente una de Granada, y así posteriormente hemos ido incorporando otro tipo de... Esto ha sido un poco así, o sea que hasta que no hemos llegado, pues hace unos 5 años, ¿no, Eduardo? Que empezamos en 99-15, tal vez, ¿no? Bueno, realmente nosotros hemos acumulado una cantidad de horas, pues eso, de producto de comprar durante casi 45 años, pero la sensación de que teníamos que hacer algo con ello y las pautas para organizarnos y conocer mejor las claves de todo esto, realmente cuando nos asociamos a 95-15 es cuando empezamos a ser conscientes y a entender mejor este mundo. Digamos que hay dos pasos: un periodo de acumulación de cosas y luego pues un periodo de ordenación y de tratar de buscar directrices, de tratar de buscar conjuntos, de tratar de montar un discurso. Pero eso ha sido a partir del momento en que hemos empezado a formarnos, que es un tema muy importante. Totalmente de acuerdo. ¿Y antes éramos unos autodidactas, ¿no? No. Muchos coleccionistas son autodidactas y empiezan formándose poco a poco, como habéis hecho vosotros. Eso no todo el mundo, o sea, puedes tener la formación autodidacta o puedes tener el sentido de coleccionismo ya desde pequeño. Eso ya cada uno tiene unos orígenes. Claro. Ha sido la lectura, las visitas a museos, hablar con otras personas que estaban... Con otros coleccionistas, de cuánto le tienen los mismos problemas. Y, en fin, obviamente teníamos mucha información, teníamos muchos recursos acumulados, pero, digamos, el darle sentido a todo esto ha sido a partir de hace 5 o 6 años más o menos. Vale. Y Victorino, en tu caso, aparte de la trayectoria y de la tradición familiar, ¿cómo defines tus inicios en el coleccionismo de motus propio? Sí, o sea, yo, así a modo de anécdota, yo he de decir que desde un principio, pues como comentabas, ¿no? O sea, también es una cosa que he papado en casa desde que he nacido, pues por todo el tema de la pasión con la que vivía mi padre el coleccionismo y eso, y el legado que pudo formar. Pero es verdad que yo no despierto interés por lo que sería el arte moderno barra contemporáneo hasta que hace unos años visito una exposición en la Fundación Juan March, en la que veo pues obra de un artista suizo geométrico que ha fallecido hace, yo creo que 20 años,
Y nada, me llamó muchísimo la atención. Era un concepto de arte completamente distinto a la percepción que tenía yo por la calidad artística, que era pues eso, los grandes clásicos, ¿no? Y bueno, el caso es que me pongo a investigar, a leer sobre este artista en cuestión y doy con que la obra gráfica, o bueno, por supuesto, la obra, el lienzo, lo que fuera el dibujo único, estaba totalmente fuera de mi capacidad. Yo era un chaval y estaba de prácticas en un banco, pero bueno, veo que podía tener acceso a una obra gráfica, a una edición de un dibujo. Y bueno, esa fue como la primera toma de contacto mía personal con lo que sería el arte contemporáneo. Y bueno, yo ahora mismo lo que sería mi punto de vista, pues se está nutriendo pues de gente como Charo y como Eduardo y como pues eso, muchísimas otras personas que no paran de darme consejos, de orientarme, etcétera, para ir formando mi propio criterio, que empiezo a creer que lo tengo más o menos definido, pero me queda un poquito Vale, por pulir. en relación a eso, un aspecto muy importante es, pues eso, a la hora de coleccionar es dotar a la colección de voz propia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría eso, que cómo lo estáis haciendo. O sea, antes comentaba Eduardo y Charo que ellos acumularon y que desde hace 5 años pues están como ordenando, ¿no? Esa colección, un poco así, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco en qué momento estáis, o que la colección cómo se está ordenando, o qué discursos estáis buscando, o discursos, vamos, en plural, a la colección, después de tantos años de acumular obras. Bueno, en nuestro caso, cuando vimos lo que teníamos, vimos que teníamos mucha obra en papel y que sobre todo nos gustaba el papel y que nos gustaba seguir comprando obra gráfica, nos gustaba seguir acumulando carteles, seguir acumulando catálogos, seguir acumulando postales, seguir acumulando documentación. Uh-huh. Entonces, estaba claro que aquello había que hacer algo con ello. Entonces coincidió con que en Viena vimos una exposición de portadas de discos. Después en el Reina Sofía, en la exposición de la movida, habían portadas de discos. Cuando Lebrero montó la exposición de Warhol, el arte mecánico, había una sala dedicada a carteles y a portadas de discos. Entonces aparece un comisario por casa que venía a buscar cosas para montar la exposición. Y yo le empiezo a enseñar cosas, le digo, mira, aquí está lo último que estoy, o que estamos coleccionando, que son portadas de discos. ¿Con qué criterio? Digo, bueno, yo he cogido la tesis doctoral de tal persona, luego vi esto en las GAE y estamos siguiendo el criterio de los artistas internacionales que hicieron portada. O sea, que la obra es la portada. No estamos hablando de que se coja una obra de un artista para incorporar la portada, sino que la obra es la portada. Con lo cual iríamos al arte mecánico, iríamos al concepto que planteaba Lebrero en la exposición. Y bueno, empezamos a trabajar sobre el tema e hicimos la primera exposición de arte en vinilo. Fue una exposición sorprendentemente un éxito increíble. Entraron casi 6.000 personas en 20 días. Y al cabo de un tiempo nos llaman desde Andorra que estaban interesados en la exposición. Y la llevamos a Andorra y también ha sido algo realmente formidable. Entonces, hemos decidido continuar con esta línea de trabajo, que cada vez nos gusta más porque da para muchísimo. Uh-huh. En este momento se están gestionando pues, una serie de espacios para continuar con arte. Después, con el mismo comisario, estamos preparando una exposición que se llamará Arte Contemporáneo en Papel, que obviamente pues, ahí vamos a acumular las obras más interesantes que tenemos en papel, con un concepto muy, muy amplio. O sea, tanto dibujo, obra gráfica, como técnica mixta, como collage, como cartón, como esculturas, etc. Y por último, estamos preparando también una exposición que se llamará Carteles de Artistas, que el criterio es, los artistas hacían hace un tiempo, hoy cada vez menos, sus carteles. Entonces, hemos ido acumulando una cantidad importante de carteles hechos por los artistas para las exposiciones y eso se acompañará de bibliografía, de catálogos de esas exposiciones, etc. En eso estamos trabajando ahora. Vale. ¿Y tú, Victorino, cómo estás dotando de voz propia tu colección? ¿Cuál es la línea que estás siguiendo o quieres seguir?
Sí, bueno, quería hacer una mini aportación, por otro lado, que en relación con lo que acaba de comentar Eduardo, del tema de los carteles, que me estaba acordando de otra anécdota que hace relativamente poco, bueno, antes del virus, estuvimos comiendo y luego fuimos también, curiosamente, a la Fundación Juan March y Eduardo me estuvo hablando un poco de lo que acaba de comentar del tema de carteles y nos fuimos los dos con un par de pósters de exposiciones, que no sé si recuerdas, Eduardo, uno era de Chillida y el otro no, ya ni me acuerdo. Maxville, tal vez. Pero No, el de Chillida es una joya. Sí. O sea, esa obra tiene una historia increíble. Claro, es que realmente son pósters hechos por Chillida. Claro, La obra no, es el desde póster. luego, una No es pasada. una obra incorporada a ese cartel. Y Total. por contar otra anécdota, precisamente, cuando nosotros visitamos Madrid, nuestra primera visita es la Fundación Juan March. Yo, las exposiciones que he visto últimamente han sido maravillosas, son todas maravillosas, pero las últimas han sido Totalmente. por ejemplo, el juego del arte, que la hizo, no lo recuerdo, hace menos de un año, ¿no? O la otra que también ha hecho que después se ha visto aquí en Málaga, en la Fundación Picasso, que es la de la genealogía del arte, sí. Maravillosa. Buenísima. Bueno, yo lo único que puedo decir que el primer museo de arte contemporáneo que yo vi en mi vida fue mi padre, que me llevó al Museo de Arte Abstracto de Cuenca cuando se abrió. Es verdad, que también fuimos. Buen inicio, ¿eh? Sí. Buen inicio, sin duda. Mira, ahora estoy recordando que en nuestro viaje de luna de miel, que fuimos a Cuenca, fuimos al museo que ya era Museo de Arte Contemporáneo, ya no era Museo de Arte Abstracto. No voy a decir el año, ¿eh? Vale, no hace nada. Que pues, Gustavo, contestando a tu pregunta, sí. bueno, yo lo que he querido hacer ha sido, desde el fallecimiento de mi padre, un poco ordenarlo todo, ponerme al día, saber de quién me podía aconsejar, formarme, educarme, aprender. Y bueno, yo creo que ese punto de inflexión lo rompo el año pasado, cuando ya empiezo a adquirir algo de obra, muy centrado, que es, yo creo, que por donde va a ir el discurso, ¿no? En artistas un poco de mi generación, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, hace poco leí un libro que era un poco la biografía de Kahnweiler, y bueno, él una de las cosas que dice es que él quería ir de la mano con los artistas coetáneos, ¿no? A su época, que bueno, en este caso, claro, él dio con la tecla y eran Braque, Picasso, Juan Gris y toda esta generación, Blahnik. Bueno, pues yo lo que quiero hacer es intentar, de algún modo, con la colección, llevándola más al trasfondo también del mecenazgo, de intentar, pues eso, impulsar la carrera de artistas jóvenes y, de algún modo, por supuesto, mantener la memoria de mi padre. Y cómo creo que lo puedo hacer, obviamente impulsando proyectos con la propia colección, y en paralelo, obviamente, manteniendo los grandes maestros que mi padre tuvo ojo, ¿no?, en su día y adquirió, que esos, por supuesto, van a ser siempre parte de la colección. Vale. Los dos habéis comentado, bueno, en principio Eduardo y Charo, lo de las exposiciones que se han visto en Málaga y Andorra. Y bueno, tú, Victorino, acabas también de colaborar con una iniciativa que es Programa Taide. Entonces, a mí me gustaría preguntaros a ambos, a los tres en este caso, que ¿por qué habéis comenzado a posicionar vuestro proyecto personal en el ámbito público? Y si es, digamos, o sea, ¿por qué es importante, si lo es, claro, para vosotros, que los coleccionistas privados hagan públicos sus fondos? O sea, ¿os parece salir un poco, digamos, al público para que la gente conozca cuál es la colección, cómo es la colección? Bueno, en mi caso... Perdón, Victorino. No, por favor, Eduardo. Dale. Bien, en mi caso, yo creo que es importante fomentar el coleccionismo. Si no hay coleccionismo, no hay ventas. Si no hay ventas, la galería cierra y el artista deja de producir. Entonces, comparto la idea de Victorino de ayudar a los artistas jóvenes y a las nuevas generaciones. Yo recuerdo a una artista que me dijo: oye, ¿por qué no me compras a mí?
ese artista que estás comprando está muerto, ya no quiere para nada que lo compres, ¿no? O sea, no haces nada. Entonces, eso me quedó grabado. Realmente es importante el estar próximo a los artistas actuales. Y por otra parte es, desde mi punto de vista, importante fomentar el coleccionismo, porque si no el sistema del arte se muere. Ahora, podemos fomentar el coleccionismo mediante planteamientos abstractos e inaccesibles, ¿no? Colecciones que están muy lejos de lo que la gente puede aspirar a tener, ¿no? Nosotros hemos planteado fomentar el coleccionismo de algo que un buen número de gente, si está interesado, pueda continuar. Y en ese aspecto el arte mecánico es fundamental. O sea, si alguien empieza a coleccionar arte mecánico que es accesible, probablemente terminará comprando obra original, a lo mejor compra una obra al año o compra 10, ya veremos, dependerá de su bolsillo y dependerá del nivel de sacrificio, ¿no? Pero creo que es muy importante el fomentar el coleccionismo. Y luego, por otra parte, bueno, a todos nos gusta que vean lo que hemos sido capaces de organizar. Es una satisfacción importante, ¿no? Es decir, bueno, durante mi vida yo he sido capaz de hacer este es mi criterio, es casi exhibirte, ¿no? Y transmitirle a la gente lo que tú has hecho, con una vocación de que aquello no quede solamente para ti, ¿no? Lo que hemos disfrutado a la hora de comprar, queremos transmitir a la gente el placer de disfrutar de lo que nosotros ya podemos disfrutar en privado. Y trasladar a la sociedad nuestra visión. Y en tu caso, Victorino, ¿por qué? Yo, o sea, me quedo de hecho con la frase con la que ha terminado ahora mismo Eduardo, que es esa contribución que puede hacer, ¿no? La labor de un coleccionista a la hora de compartir sus fondos con el resto de la gente. A mí me parece una de las iniciativas más bonitas que puede tener implícita la labor de un coleccionista, ¿no? O sea, en el fondo el arte, como se dice, tiene que ser de todos, ¿no? Y bueno, hay distintos puntos de vista, es verdad, pero a mí todo lo que sea exhibir de una forma, vamos a decirlo, como académica, no un tutum revolutum, ¿no? Sino siguiendo, pues eso, por ejemplo, una exposición que siga un hilo conductor, que mantenga una misma línea explicativa, formativa. Una de las cosas que a mí me encantaría impulsar dentro de la colección Aldebarán sería acercar el arte, pues, por ejemplo, al público más joven, ¿no? Que igual está un poco más descuidado en nuestro país, y despertar otra vez como ese interés, ¿no? dentro de la gente joven. Y bueno, como una cosa así puntual, una de las iniciativas que a mí me encantaría, que tengo que hablarla con mis hermanas y toda la historia, pero que me encantaría hacer, y un poco en honor y en homenaje a mi padre, sería hacer, pues eso, una exposición en la que pudiéramos compartir con el mundo, ¿no? Un poco, pues eso, ya no las obras como tal, sino pues eso, la pasión, la dedicación y el discurso que quiso darle mi padre a su colección. Okay. Tu padre tuvo una gran suerte teniéndote a ti, porque uno de los problemas para el coleccionista es la continuidad de la colección. Pues sí. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté, ¿no? Entonces ahí hay dos partes, dos lecturas, ¿no? Cuando yo no esté. Podríamos hablar de qué va a pasar cuando yo no esté artista, y el legado de los artistas, y el tratamiento en España del legado de los artistas, y qué va a pasar cuando yo no esté coleccionista y el legado de los coleccionistas, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar. Nosotros ahí estamos buscando la forma de darle continuidad a los fondos que tenemos. También estamos intentando colaborar con alguna institución. En nuestro caso concreto nos interesa mucho el proyecto de Jaguacil, que es un proyecto puntero a nivel nacional. Bueno, no voy a hablar de él, pero simplemente quiero recordaros que es un proyecto puntero, y estamos intentando buscar la forma de que esto tenga continuidad, que nuestra colección no termine en una moneda cuando nosotros no estemos, sino que termine en algún sitio y que sirva de base para seguir investigando, para seguir trabajando, y que nuestro trabajo no se quede en la basura, ¿no? En el caso concreto de tu padre, pues ha tenido la suerte de tenernos a nosotros. Y un poco conectando con lo que tú estabas diciendo de acercarlo a los jóvenes, tenemos que tener en cuenta que en el currículum de los colegios la educación artística está, yo diría que un poco dejado de la mano de Dios. Es una cosa, no me gusta
utilizar la palabra María, pero es casi una María, ¿no? El otro día, hablando con una amiga, que es también comisaria, me comentaba que en primero y en segundo de ESO son asignaturas obligatorias, que en tercero desaparece y que en cuarto es optativa. Y que evidentemente cuando llega a cuarto, como es optativa, nadie la coge. Entonces, no hay una continuidad y es muy difícil que si no hay una continuidad desde el principio, desde, bueno, en mis tiempos eran los parvulitos, ¿no? Pues muy difícil que los jóvenes se acerquen a una galería o entren en un museo. Es difícil. Complicado, eso es eso. Me gustaría continuar haciéndoos una pregunta que tiene que ver con el momento que vivimos, ¿no? O sea, el mundo está cambiando a pasos acelerados debido a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y con ello el galerismo, el mundo ferial y, bueno, claro está el coleccionismo. Me gustaría conocer vuestra opinión o qué pensáis, si ya se está transformando el coleccionismo de alguna manera y cómo creéis que va a evolucionar o va a cambiar vuestra manera de coleccionar en el nuevo escenario. ¿Creéis que os va a afectar de alguna manera a la hora de adquirir obras o visitar galerías o tratar con ellos? Victorino. Sí, bueno, a ver, o sea, yo respondiendo a esa pregunta, ¿no? Con mi experiencia, que obviamente es infinitamente más reducida que la de la colección Chambao. Yo creo que hay un problema latente bueno, que todo el mundo se está dando cuenta en este momento, ¿no? Yo creo que esto es una aportación personal, pero bueno, yo creo que dentro de la labor de coleccionismo, una persona, obviamente siempre el tema de las ferias, las galerías, el poder estar físicamente delante de la obra, o sea, es una cosa que a veces es necesaria, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo lo que hay que ver es, pues eso, formas de poder acercar esas obras a los coleccionistas. O sea, es verdad que aplicable no, a cualquier situación ahora mismo en el mundo, ¿no? Todo es más complicado, pero bueno, desde luego que habrá formas de poner solución. Yo creo que la diferencia entre la labor de un coleccionista pre-COVID, post-COVID, a priori yo creo que no va a cambiar tanto. Es mi percepción, ¿eh? Lo que sí que desde luego ha cambiado es la percepción de cómo entiende o cómo puede llegar a obras un coleccionista pre-COVID que durante el COVID, ¿no? Esa yo creo es el verdadero problema que está habiendo, ¿no? Yo creo que también ha sido un momento bueno de cara al propio coleccionista para poder estudiar, investigar, conocer obra de artistas, pero desde luego ha sido un momento muy malo para galeristas, ferias, desde luego obviamente pues, con todas las limitaciones que está habiendo, pues un momento muy complicado. ¿Y en el vuestro? Yo estoy de acuerdo contigo. Como coleccionistas estamos ahora, con esto de que estamos confinados, estamos mucho más entretenidos haciendo lecturas, escuchando conferencias. Ha habido días que me ha coincidido 2 conferencias a la misma hora, incluso 3, incluso seguidas, una a las 6, otra a las 7 y otra a las 8. Y con respecto a las compras, por ejemplo, es un poco complicado comprar obras de artistas que no conoces. Te puedes arriesgar y te puede resultar, puedes tener hasta suerte. Generalmente cuando compras en estas épocas, nosotros hemos comprado una parte de artistas que ya conocíamos, con lo cual íbamos sobre seguro. Simplemente era decir, pues, preguntarle al artista, ¿cuál de estas te gusta más? A lo mejor si teníamos 2 piezas y estábamos dudando, pues él me decía, pues mira, o ella me decía, pues mira, a mí esta me parece mejor, tiene más trabajo, tiene lo que fuera, ¿no? Y después por ejemplo, hace poco he descubierto un artista emergente que me ha gustado mucho
y que la he comprado porque me ha gustado a través de internet, a través de Arte Informado. Sí, pero no por aquí, no por la feria. Y porque yo ya estaba suscrita a Arte Informado, ¿no? Que se llama Clara Cebrián, y me ha encantado, ¿no? Y cuando he visto la obra me ha seguido gustando, pero tal vez el día que vaya a visitarla, porque una de las cosas que a nosotros también nos gusta muchísimo es a los artistas de las que tenemos obras, y pues bueno, pues tal vez cuando esté en el estudio, pues a lo mejor veo cosas que me gustan más que las que he adquirido a través de internet, ¿no? Pero de todas formas me ha entusiasmado. Conocer a los artistas... Es un poco arriesgado, pero es que esta vida son riesgos. Y conocer a los artistas es un riesgo también, ¿eh? También. Porque hay veces que te gusta su obra, pero no te gusta la persona que hace la obra. O sea, bueno, porque les encanta. No, quiero decirte, porque hay veces que te enamoras de las dos cosas, ¿no? De la persona y de su obra, pero otras veces es mejor no conocerles, no trabar amistad, mantener simplemente una amistad correcta o una relación correcta, pero no entrar a más, porque puede ser aquello, vamos... Eso pasa, un polvorín. Eso pasa con las galerías, con algunas galerías, ¿eh? También, bueno, somos personas. Como somos personas, pues lógicamente a veces eso, mejor mantener... La mala fama del artista, yo creo que hay que irlo olvidando, ¿eh? Los artistas más jóvenes, que estamos hablando de ellos fundamentalmente, y también de los maduros, pero vamos, los artistas más jóvenes a nosotros nos producen bastante más satisfacción que inconveniente. Son gente con bastante formación, con bastante educación, generalmente son artistas que todo lo hacen mediante proyectos, no existe una obra que no tenga concepto, aunque sea una obra figurativa. ¿Vale? Entonces, es delicioso ver cómo te cuentan la elaboración. Bueno, es realmente muy enriquecedor, porque al final en una exposición ves una parte, en el estudio ves mucho más, ¿no? E incluso cuando compramos, esto con artistas de la gente, pero incluso cuando el artista está en una galería, procuramos que el galerista nos lleve con el artista. Porque al principio hay galeristas que son reacios porque piensan que vamos a intentar dar pero salto. Jamás se nos ocurre, porque el galerista es fundamental. Si el galerista te aporta algo, nunca debes romper la relación con el galerista de ninguna forma. Es fundamental en tu colección. Pero establecer una línea de confianza. Claro. Precisamente sobre eso, ya que estamos además en el marco de una feria, me gustaría que abundáramos un poco, ¿vale? Y además contamos, creo que con algún galerista en nuestra audiencia, y me gustaría conocer vuestra opinión sobre cómo entendéis que debe ser esa relación o el nivel de complicidad entre el coleccionista y el galerista, lógicamente basado en vuestras experiencias personales, y quizá más importante, ¿qué puntos pensáis que es aún mejorable? Si es que lo es, o es posible que se mejoren ese tipo de relaciones que tenéis. Bueno, nosotros hay una serie de galeristas que estamos encantados con ellos, ¿vale? Que ya tenemos una relación de tiempo y que compartimos muchas más cosas además del hecho de que nos vendan una obra, ¿no? Entonces, si el artista o el galerista sintonizas con él, es para ti un filtro formidable. Hay colecciones que están hechas exclusivamente con un galerista, porque, bueno, el coleccionista sintonizó con el galerista fue suficientemente honesto como para venderle lo que entendía que debía venderle, y cuando ves el resultado final, o sea, en Valencia está la colección Martínez Gorrezabeitia, que es inexplicable sin la Galería Punto. Y podíamos hablar de otros muchos más casos, ¿no? Entonces, la figura del galerista es muy importante. Lo único que ocurre es que el galerista tiene que aportar algo. Si el galerista no te aporta nada, pues claro, le compras una vez, no le compras la segunda. Entonces, yo creo que de esto hay que ser muy consciente. Y el galerista, cuando entiende que tú te quedas en sus manos, generalmente te respeta. Generalmente te avisa cuando hay una pieza que cree que te puede encajar, o incluso cuando hay alguien que quiere deshacerse de una pieza que a ti te puede interesar y que le vendió. En fin, es una relación realmente muy, muy, muy interesante, ¿no? Te nutre, es una relación nutriente. Y de mediador, lógicamente. Es que vamos a ver, las galerías españolas son muy pequeñas. No son grandes compañías. Cuando hablamos de galerías hablamos de galerista. Es un despacho profesional. Es como los antiguos abogados, que había un abogado, uno. No era Martín de Echeverría con 350 abogados en plantilla. Entonces tú
vas a ver a un señor que lo que te cuenta es cómo ha conocido al artista, te cuenta cómo ha orientado al artista hacia la próxima exposición. Bueno, en una palabra, hay un discurso largo. Si hablamos de artistas jóvenes, si hablamos de media carrera, el artista de media carrera tiene muy claro que tiene que tener un sistema de galerías que le dé soporte a su obra y que mantenga el precio. Si sale de ese circuito, el precio se va a deteriorar y tú, si encuentras un artista deteriorado, te va a costar mucho trabajo pagar lo que pretende por lado. ¿Vale? Y luego estarían los artistas internacionales, los artistas consagrados, bueno, que eso ya es otra historia, que realmente hay muy poco coleccionismo en España que pueda llegar a ese nivel de precios por la obra que estamos hablando, ¿no? Entonces, para nosotros los galeristas son realmente una pieza muy importante, lo cual no quiere decir que renunciemos a conocer al artista. No. El artista nos interesa mucho, ¿no? Y sobre todo los artistas jóvenes que cada vez que le compras una pieza escriben a casa. Sí. O sea, que les hace mucha ilusión. Sí. ¿Vale? Bueno, y más en estos momentos, ¿no? Yo quiero hacer un poco de propaganda, no por mí, sino por estos artistas que seguimos, que necesitan un empujón. Y yo animo a que le compren, pues, no solamente a Cristina Cebrián, sino a Chema Rodríguez Pendón, porque hay otro artista que se llama Chema Rodríguez, pero este de Puente Genil, que es un artista maravilloso, investigador, que trabaja muchísimo. Él no piensa en otra cosa nada más que en trabajar, en investigar, le dedica mucho tiempo. Tenemos otro artista que seguimos, que también lo descubrimos de forma casual, que es autodidacta, que se llama Alberto Urbano, que hace art brut. Y hay otro también, que también lo seguimos, que se llama Roger Sanguino, que es un artista venezolano que vive en Barcelona y que me parece una persona, dibuja maravillosamente bien, pero está investigando con unos materiales de hilo de piano, o sea, cuerda de piano, acero y tal. Y, rostros, ¿no? Sobre todo. Rostros, sí. Y envuelve el rostro, ya hay forman como una especie de volumen tridimensional de la obra, ¿no? Que además con la luz va cambiando, me parece muy interesante, ¿no? Y en fin, he aprovechado esto, ¿no? A ver si le podemos pegar un empujón, porque también tienen que comer, ¿no? Promoción. Y en tu caso, no, pero es cierto, el sistema, si no hay coleccionistas, no funciona. Totalmente de acuerdo. O sea, el problema de que las galerías, por ejemplo, en León, no sé si queda alguna. Porque no, creo que ahora mismo, bueno, la gran está ahora en Madrid. Salas como Bernesga, pero bueno, hablamos de galerías de contemporáneos, tuvo, bueno, ahora el MUSAC le está dedicando una exposición muy interesante a tráfico de arte, que fue una galería que estaba en el barrio del Cid, en el barrio opuesto al del barrio húmedo, y esa galería pues marcó un antes y un después en León. Y de hecho a esa galería le debo yo a lo mejor estar aquí sentado, porque yo pasaba por allí y entré, y también lo mismo que vosotros, ahí me picó el bicho del arte. Y bueno, es una galería, tío, que está muy bien. En la página hemos escrito sobre ella un artículo hace poco, pero en la página del MUSAC también tenéis información sobre tráfico de arte. Es bastante interesante la propuesta que llegaron a hacer. Y luego estaba Cubo Azul, que también se fue unos años después, pero que también desapareció pues hace como 6, 7 años. O sea, que no hay. En Málaga hay 7 que están en la asociación. Todas son personas físicas y con un nivel de compromiso que te puedes morir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué misión tenía la galería local? Pues coger al artista local, conseguir que los locales le comprasen la obra, había un mercado local, había un prestigio local, y luego lo iba llevando hacia Madrid. Y en Madrid podía o no dar el salto internacional. Eso se ha roto. Ese canal ahora mismo los artistas locales, encontrar una galería les cuesta Dios de ayuda y no les garantiza que vaya a tener un desarrollo con su obra a través de esa galería. Tienen que recurrir a Internet, tienen que recurrir a Instagram, que es el gran espacio,
de los artistas, sorprendente, pero claro, tienen que analizar las obras para poder vender por Instagram. En fin, esto ya sería para otro panel. para otro. Y en tu caso, Victorino, tu relación con los galerías o con los galeristas, ¿cómo es? Bueno, o sea, yo he ido heredando, ¿no? De algún modo también, pues eso, esa relación que tenía mi padre, pues en general, sobre todo obviamente en el espectro nacional, pero bueno, también muy buenas relaciones con galerías internacionales. Una cosa que me hace muchísima ilusión, la verdad, es que últimamente, conforme me voy metiendo más la cabeza, ¿no? Dentro de todo lo que es el mundo del arte, pues me llevo sorpresas muy agradables. Por ejemplo, ahora en el opening en el opening weekend de galerías de Barcelona, estuve en la galería Project SD y nada, la galerista le hizo muchísima ilusión cuando me tomó nota porque me había interesado por una obra y le dije mi nombre. Y bueno, tengo la suerte, ¿no? De llamarme igual que mi padre, entonces está chupado, ¿no? Que me identifiquen, por decirlo de alguna forma. Silvia se puso contenta, ¿no? Efectivamente. Y nada, yo creo que la relación entre una galería y un coleccionista pues se establece obviamente en la confianza, ¿no? Y en el trato amable, en la no presión, por supuesto, y en ver que igual el galerista quiere aportar, obviamente, algo, o sea, quiera contribuir, ¿no? A formar parte de esa colección, ya no solo ofreciendo obra por el plano más, vamos a decirlo, económico, ¿no? Sino obviamente asesorando qué cosas encajan más y qué cosas encajan menos dentro del discurso de una colección. En línea con lo que está diciendo un poco Eduardo, ¿no? Que hay coleccionistas que se ciñen a una única galería y les acaba yendo genial. Yo creo que Eduardo te está refiriendo a que esa galería obviamente está continuamente ofreciendo obra de sus artistas, pero también establece por esa relación de confianza una especie de consultoría, ¿no? De qué otras galerías, o sea, qué otros artistas que llevan otras galerías podrían encajar dentro de esas colecciones. Realmente, te estoy hablando, concretamente estaba hablando de la colección Martínez de Gorrizabeita, que es la colección de Equipo Crónica, de la galería de Equipo Crónica, la galería de Equipo Realidad, y esa colección está centrada en esa época. Es una colección. Vale, perdón. Claro. Entonces, lo que te quiero decir es que esa fidelidad hoy es imposible. O sea, aquí en Málaga hay un coleccionista importante que tenía una relación muy estrecha con Soledad Lorenzo, que era su coleccionista de cabecera. Ese tipo de relaciones se han roto, ¿vale? Ya no existe esa fidelidad porque el mundo ha cambiado, ¿vale? Y porque antes el acceso al artista solamente lo tenías a través de la galería. En fin, el mundo ha cambiado mucho. Lo que trato de decirte es que el coleccionista, si te proporciona información, te proporciona criterio, sintonizas con él, es una pieza fundamental. Totalmente. Ya no puedes tener el acceso al artista, porque hay artistas que o le compras a la galería o no tienes acceso a él, sino simplemente porque te proporcionan mucho. Entonces, cuando tú identificas a galeristas que te proporcionan, que son nutrientes, tú sigues con ellos. Eduardo, Eduardo, ¿por qué crees que se ha roto esa relación? ¿Cuál es Porque el mundo ha cambiado. ¿Pero en qué sentido? ¿Pero por qué ha cambiado para que se rompa esa relación? Quiero decirte. Pues vamos a ver. Hace, por ejemplo, 15 años. Mira, yo recuerdo la Galería La Guada en Granada, que es tal vez la primera galería de arte contemporáneo a la que nosotros le compramos de forma recurrente. Tenía un galerista que era increíble. En Granada en aquel momento compraba todo el mundo. Había suscripciones. Tenía 125 suscriptores que pagaban todos los meses una cantidad para llevarse cada cierto tiempo una obra gráfica. ¿Vale? Imagínate, solamente en esa galería había 125 suscriptores. ¿Vale? O sea, había 125 personas que aspiraban a coleccionar arte contemporáneo. Porque esa galería era arte contemporáneo, no había otra cosa. ¿Vale? Eso ya no existe. ¿Por qué? Pues porque hoy existen las ferias de arte contemporáneo, donde ves un montón de galerías a la vez. Antes ibas a una galería un día, o dos, o tres. Y en tu ciudad. Hoy vas a Arco, ¿vale? Y ves galerías nacionales e internacionales y de todos puntos. Entonces, obviamente, cuando la oferta crece, pues tú dejas de tener fidelidad con una sola persona, porque es que identificas muchas más oportunidades. Esa es la situación. Imagínate, por ejemplo, ahora en la feria en la que estamos. Hay 23 galerías. 23 galerías.
¿A cuál más interesante? Si te has visto los Zoom con los galeristas, bueno, ¿con quién te irías a cenar esta noche? Pues casi con todos ellos. Ujú. Rafael Solís tiene un discurso increíble, ¿vale? Feijóo, que creo que está ahora bueno, tiene un discurso formidable. Luego, ¿vale? quiero hacer una pregunta, Angustias, creo, o sea, que luego la vamos a dar paso. Sí, bueno, de la mano, ¿qué te voy a contar, no? Rafael Pérez Hernando, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Por no continuar, ¿no? ¿Vale? Sí, sí, Entonces, sí. claro, son gente encantadora y que son muy nutrientes, ¿no? 23. En Valencia estamos hablando de que hay un señor que tiene fondos y le compra una galería, que es la que representaba en aquel momento el arte político en el cual él estaba interesado. Y prácticamente todas las compras son de esa galería. Que esa galería en un momento determinado buscase a otros artistas y los canalizase, pues no, o sea, la colección es muy importante, muy, muy grande y habría que investigar mucho más a fondo cada una de las compras, ¿no? Pero la mayor parte son la galería. Habría otras personas, yo no quiero citar aquí nombres, pero un amigo nuestro de Santander que su colección pues fue prácticamente de la mano de un galerista que en aquel momento era el galerista de Santander. Este coleccionista de Málaga que iba de la mano de Soledad Lorenzo. ¿Qué quiere decir? Que no compró una Rossi sí, ¿vale? Pero realmente a lo mejor compró porque Soledad se lo recuerda. Yo he de decir aquí, en línea con lo que estáis comentando, o sea, mi padre, por ejemplo, pues cosas que yo sé, por ejemplo, haciendo alusión ahora a una de las galerías que están participando en la distinción, que es la Galería Trinta de Santiago, mi padre, podríamos decir que todos sus inicios se remontan a Trinta, ¿no? Y Asunta, que es la directora de la galería, pues yo estoy seguro de que mi padre, que mi padre debe mucho a esa galería en el sentido de que aprendió muchísimo, se formó y bueno, y luego dio el paso pues a Madrid y por coincidencias ahí empezó a guiarse mucho por la Galería Parra Romero y ahí sí que también tuvo de algún modo esa, pues no sé, esa magia o no sé cómo se le llamaría esto, pero sí que se asesoraba hasta el punto de que mi padre iba con Guillermo en este caso, ¿no? De Parra Romero y iban juntos a las ferias internacionales por todo el mundo, pues asesorado, ¿no? Y estableciendo, pues eso, una amistad que pues casi de padre a hijo, ¿no? Que era como lo definía un poco mi padre. Y yo creo que contestando a qué formas hay de mejorar, pues igual está implícito lo que le acabas de comentar tú, Gustavo, a Eduardo, ¿no? O sea, de cómo podríamos cambiar esto, o sea, cómo podríamos conseguir que se estableciera, pues eso, otra vez unas relaciones de absoluta confianza entre galería y coleccionista. Y igual la mejor forma es estableciendo puentes entre las propias galerías. O sea, no me he parado, la verdad, a dar con la fórmula, pero bueno, siempre que hay confianza implícita y siempre que yo creo que a mí, yo no he podido vivir ese momento, pero siempre que una galería pues te redirige, ¿no? a otra galería porque ve que pueda encajar más en ti el discurso de lo que estás buscando en esa obra en particular, eso es profesionalidad, ¿no? Yo creo. ¿Estás refiriendo entonces, Victorino, perdón que te interrumpa, a que vuelvan a colaborar más estrechamente, a que en estos momentos de dificultades que los hay y muy grandes y que los va a haber y muy grandes, entre ellas colaboren más, tengan acuerdos, se organicen cosas juntas, no sé, vayan incluso a ferias compartiendo stands, o sea, que sumen esfuerzos porque por individualismo, claro, o sea, las galerías españolas son tan pequeñas que no tienen la capacidad y se va a complicar más las cosas para acudir a las grandes ferias por los precios que tienen y suma y sigue, ¿no? Entonces, abogar un poco por la colaboración es lo que estás intentando. Totalmente. Y es más, yo creo que, igual que lo que estaba comentando antes, ¿no? Que ahora mismo una feria, pues es verdad que las ferias virtuales, que va a ser algo temporal, ¿no? Pero que todo, FIAC, Friss, Basel, Arco, muchas de ellas están pues intentando hacer la única forma, ¿no? que tienen de canalizar sus ventas, que es haciendo portales online. Yo creo que esos portales, pese a que tienen más dificultad de vender, son fundamentales. ¿Por qué? Porque si, me lo invento, un potencial comprador quiere acceder a ver la obra de la Galería X, la mejor forma de poder tener visibilidad sobre otras obras que le puedan encajar
es a través de un lugar donde se aglutine mucha obra, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde veo fundamental pues este tipo de iniciativas como lo de la distinción. O sea, que no te cierres puertas, ¿no? A que para poder ver la obra de las 15 galerías de turno que quieras ver, tengas que estar viendo si esa galería en particular tiene una plataforma para poder ver las obras online, si no la tiene, si la única forma de canalizarlo es pidiendo que te manden un catálogo, pues igual este tipo de iniciativas, vamos, me parecen por tema de visibilidad, por tema de comodidad a la gente que se interesa, y los potenciales compradores son fundamentales. Y la labor de comisariado en la feria, muy importante. O sea, También, bueno, y eso por supuesto, porque es verdad que si no hay esa labor de comisariarlo, parecería un mercado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Muchas menos obras, o sea, que no haya 12.000 obras, ¿vale? Entonces tú Totalmente. entras y son pocas galerías, todas tienen una línea de prestigio indudable, un número de obras limitado, y bueno, la verdad es que es una feria que se puede ver con gusto, no es un baratillo. Totalmente de acuerdo. Tengo una última pregunta, ¿vale? Y luego vamos a dar turno a la gente que quiera preguntar. Yo creo que hay gente que quiere preguntar. La última pregunta es en relación a la siempre ley de mecenazgo, ¿no? O sea, ¿os sumáis a la demanda que hacen otros coleccionistas de que es necesaria? ¿Pensáis que va a ayudar a generar más coleccionismo privado? ¿Cómo veis si llegara en algún momento esa ley? Yo después te digo mi opinión, que es bastante Vale. complicado. Por eso, ¿no? Bastante improbable. Quiero conocer las opiniones de todos. Venga. Eduardo, Bueno, por favor. Bueno, no, empieza Eduardo. tú, Victorino. Nada, yo creo que estamos lejos, ¿no? de ese interés que tiene tanta gente de que se cumpla. Una de las cosas que yo siempre digo es que para algo tan importante como es la cultura, ¿no? Que estaba comentando antes Charo, pues eso, cómo está dejada la educación en el plano artístico. Pues que poder, o sea, que no tiene, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido, pues eso, que adquirir una obra de arte, que es algo que contribuye a la cultura, que es algo que contribuye a la universalidad, ¿no? De la propia sociedad y al progreso, tenga que pagarse por ella, pues X impuestos, ¿no? O que un gobierno, por ejemplo, no fomente, pues eso, ayudas a los propios artistas para poder desarrollar su obra, sobre todo en un momento más inicial. Y es curioso porque esta conversación la tuvimos la tuve yo ayer con Charo y con Eduardo, ¿no? Y bueno, llegamos a un punto de entendimiento que era exactamente el mismo, ¿no? Que España, por H o por B, no está en la vanguardia de lo que es coleccionismo, de lo que es mecenazgo, de lo que es iniciativas públicas de fomentar, pues eso, carreras artísticas. Y esa es un poco mi interpretación de este tema. Yo realmente no sé cuánto se estropeó esto, pero cuando el PSOE gana las elecciones y este país empieza a transformarse, se pone un gran interés en que este país se monte en los proyectos de arte contemporáneo que había en el mundo. Yo recuerdo que la primera galería importante que vi sería en los años 80, me refiero con un nuevo planteamiento, ¿no? Era el Museo Van Gogh en Ámsterdam. Aquello era, en el año 80 era algo increíble, sorprendente, la iluminación, el montaje, etc. Entonces, en España no había nada ni parecido. En España el Museo de Arte Contemporáneo estaba en la universidad y bueno... Estaba lo de Cuenca. Bueno, estaba lo de Cuenca, pero lo de Cuenca eran las casas colgantes. O sea, realmente, en fin, era muy poco, ¿no? Pero piensa que en un momento determinado, pues tenemos el IBAN, se abre la Galería Sofía, había una estructura de galerías que prácticamente ya no la tenemos, ¿no? Y había un gran interés por coleccionar. Lo que os he comentado de las suscripciones, de la gente que aspiraba, que era ser coleccionista, era algo a lo que un buen número de gente aspiraba, ¿no? Yo no sé cuándo empezó a deteriorarse la imagen del coleccionista. No sé cuándo la gente pensó que no había que apoyar el coleccionismo. El coleccionismo corporativo prácticamente ha desaparecido. El otro día leía cifras. Telefónica creo que dejó de comprar en 2004. ¿Vale? Solamente permanece la Caixa. Con
la labor de la Juan March, que es realmente donde gran parte de todo esto empieza, no se ha popularizado. Las grandes corporaciones o las fundaciones no hacen una labor parecida de propuestas políticas propias. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues no lo sé. La ley de mecenazgo, para mí, más que el efecto económico, porque al final podrás comprar más, te costará menos. Pero el efecto económico no es lo más importante, es el efecto de prestigio. O sea, tú tienes que conseguir que este país coleccione más porque ser coleccionista sea algo que da prestigio. Y hoy no es así. Hoy en día el coleccionista se ve como una cosa muy lejana a lo que tú puedes aspirar. Cuando hablan de coleccionistas de unas cantidades increíbles. Lo único que aparece son los remates delirantes de las grandes casas de subastas. Y claro, cuando la gente piensa en galerista, piensa algo como muy lejano. Yo creo que sería bueno que el presidente del gobierno próximo fuese coleccionista. Bueno, sería buenísimo. Tenemos que ir terminando y quería dar paso a unas preguntas que quiere hacer Angustias Feijó, de la Galería Feijó. No sé si Angustias tiene el micrófono abierto para que os pregunte. No sé. Ahora mismo está ya abierto. Bueno, rápido porque ya es un poco tarde. Hola a todos, mucho gusto, Eduardo, Vitorino. Siento mucho lo de tu padre. Bueno, yo quería haceros una pregunta, pero antes quería hacer un comentario porque me ha motivado mucho los comentarios de Eduardo, sobre todo en qué momento cambió esto, ¿no? Empezamos a pensar en qué momento, pues no lo sé, pero yo pienso que igual cuando las ferias empezaron a tomar una hegemonía total y los coleccionistas viajan de feria en feria y dejaron de visitar las galerías, es cuando se empezó a fracturar esto. Yo creo que esa es una parte. ¿Cuándo empezó el gobierno a dejar, no el gobierno, sino las colecciones corporativas? Bueno, para empezar, cuando sacó el gobierno una ley que las cajas ya no tenían que invertir parte de sus beneficios o gastar, o como se le quiera denominar, en compras de arte, sino en temas sociales, de ayuda social. Ahí vino un bajonazo tremendo. No obstante, efectivamente, la Caixa siempre ha sido una institución comprometida con el arte, desde luego, ¿no? Bueno, esto es una reflexión así que dejo al aire porque tenía ganas de comentároslas mientras os escuchaba, porque efectivamente sí hay un cambio. A ver, ¿de qué nos quejamos las galerías? De que no vienen a vernos, de que ya no vienen y se quedan horas y vamos tal. Es tan difícil traer a los coleccionistas. Y ahora, en todo este entorno así, de esta manera, en donde las ferias son protagónicas absolutas y absorben todo, la vida social de los coleccionistas, esto, lo otro, los viajes, ¿no? Viene la pandemia, ¿no? Y claro, viene la pandemia y ¿qué hacemos los galeristas? ¿Qué hacemos para no cerrar, para incentivar a nuestro equipo de trabajo, para darle visibilidad a nuestros artistas? Esa es nuestra gran siempre obsesión, dar visibilidad a las obras de nuestros artistas. Bueno, pues entonces se nos abre el mundo virtual de una manera infinitamente superior a como lo teníamos. No solo me refiero a esta feria, sino me refiero, por ejemplo, en mi caso concreto, a mi proyecto de galería. Yo aprovecho los 8 o 9 meses de pandemia con mi asistente, trabajamos muchísimo, creamos una plataforma virtual. En este momento tenemos 3 exposiciones en línea, virtuales, una de ellas de arte sonoro del nivel de la que hubo en la Juan March, que comentasteis antes, las bondades efectivamente de las exposiciones de recuperación histórica de la Juan March, y 2 presenciales en la galería, en la que nos cuesta mucho trabajo por razones obvias que vengan. Ahora sí, no, antes era la lucha de que vinieran, ahora entendemos que la gente no está muy guardada porque si nos lo indican y todo eso. Pero ahí viene la pregunta. Después de desarrollar, que llevamos meses trabajando este proyecto virtual, que tenemos la presencia y la visibilidad de muchos artistas en nuestro virtual
galeriafreijo.com, con 3 exposiciones colgadas, que además lo virtual nos permite que no tengan el factor tiempo y espacio se rompa, y entonces duren un año, haya no sé cuántos artistas, tal. Ahora yo pregunto, ¿de verdad os metéis a disfrutar del esfuerzo de los proyectos virtuales que hacemos? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para que de verdad entréis a verlo? Esa es en realidad mi pregunta, que también es un debate que vamos a hacer desde la galería en algún momento con el comisario de la exposición de arte sonoro, porque aunque sea una pregunta mía, es una pregunta que llevamos haciéndonos todo el equipo de trabajo de la galería, comisarios, el director del LZ46, Ramón Mateos, mi asistente Jessica, todos que llevamos haciéndonos los últimos 2 meses, después de un esfuerzo tremendo que hemos hecho para poder hacer un programa virtual. Yo te contestaría, pero necesitaría otro Zoom. Y además, si la gente compra, porque si el coleccionista público y privado no nos compra, los proyectos virtuales, aunque nos volquemos y hagamos tal, llegará un momento en que no tenga sentido que los continuemos, ¿no? Gracias, Angustias. Esa es la pregunta en concreto. Y gracias por vuestras confesiones y vuestras anécdotas tan maravillosas, de verdad. Vale. ¿Queréis contestar a la pregunta? ¿Tenéis alguna respuesta a esa pregunta? A mí me gustaría decir un pequeño apunte a raíz de lo que ha dicho Eduardo de coleccionista como prestigio. Yo en eso no estaría tan de acuerdo con Eduardo, que también lo es, porque socialmente parece que te da prestigio. Yo, como decía Joseph Bay, él estaba convencido del efecto terapéutico no solamente individual y social del arte. Y personalmente yo he tratado siempre en mi profesión de llevar ese efecto terapéutico a lo que yo estaba haciendo. Me parece que si la sociedad, empezando por los políticos, no son sensibles a este efecto terapéutico que es el arte, es muy difícil que levantemos la cabeza. Esto es lo que quería decir. Gracias, Charo. ¿Tú, Victorino, quieres decir algo al respecto de la pregunta? Bueno, yo en línea con lo que comentaba Angustias, Angustias, gracias por la aportación. Yo quería comentar que yo soy consciente, ¿no?, que para una galería que está acostumbrada, pues eso, a que su forma, ¿no?, de dar con los clientes sea puramente presencial, ha sido un esfuerzo. Y ha sido un esfuerzo que tenía implícita una incertidumbre, ¿no? Porque vosotros habéis hecho todos, o muchos de vosotros, un esfuerzo por digitalizar toda vuestra plataforma, vuestras exposiciones, lo que estás diciendo ahora, una que tenía una parte sensorial y auditiva. Yo creo que es un esfuerzo que debería ser recompensado, pero también pienso que hay una cosa que es inalienable, ¿no?, que es el hecho de la experiencia que para mí es el ir a una galería. O sea, que no es ir, ver, comprar, ¿no? O sea, sino es el hecho de ir, interactuar con el galerista, que el galerista te cuente, te hable de anécdotas del artista, te cuente de cómo ha sido el montaje, de que se ha caído algo. Pues todas esas pequeñas cosas que yo creo que tienen que ser, y lo siento por decirlo, pero que tienen que ser presenciales desde mi punto de vista, hacen que eso sea, que no pueda ser sustituible por nada, ¿no? Dicho esto, lo que estáis haciendo, pues eso, de meter planos digitales dentro de vuestras páginas web, me parece que es fundamental. O sea, porque es que sin eso ya sí que es todo muy complicado. Y lo que comentaba hace un momento Eduardo y Charo, es verdad que para una persona que ya tiene obra de un artista en particular y quiere ver nueva obra de ese mismo artista, quizás no le haga falta, pues eso, ver la obra presencialmente, pero si se trata de una obra que tiene un importe económico relativamente elevado y no puedes verla, palparla, incluso olerla, no sé si se puede llegar a dar el caso, tiene una venta que es mucho más complicada, claro. Gracias, Victorino. Perdón, pero quería hacer una aclaración. Cuando hablé del proyecto virtual, hablo
de creaciones hechas desde la virtualidad para la virtualidad. No hablo de fotografiar un cuadro y ponerlo en la web, que eso ya lo tenemos obviamente y todas las exposiciones también. No, sino una plataforma especial solo para una creación virtual, desde la creación virtual para el disfrute virtual. Y hablo de eso, de acercarse uno a disfrutar de forma virtual. Era a lo que me refería. Gracias, Angustias, por la aclaración. Me gustaría dar paso a Jorge de la Galería Punto, que creo que quería hacer también una pregunta. Va a ser ya la última, luego hablará Paco de Blas, que también quería hacer una intervención. Vale. Hola, Eduardo. Hola a todos, hola Victorino, y bueno, muchas gracias por vuestra aportación. La verdad que es muy interesante para nosotros poder tener un diálogo entre coleccionistas en los cuales también nos nutren a nuestra forma de ver desde el otro costado. Hay algo, y sobre todo por nombrar a la galería de alguna manera, Eduardo, que formó parte de algunas de las colecciones importantes que se han hecho en Valencia, entre ellas las de la Fundación Chirivella de Soriano en estos momentos, o la de Martínez y Ricalbeitia. Hay algo que realmente dentro de lo que hablaba Eduardo, que tenía mucho que ver, que era en esos momentos las figuras del comisario, por ejemplo, las figuras de los asesores, residían casi en las galerías. La información y los apetitos residían y pasaban a formar parte de las galerías, sobre todo por lo que yo me he ido enterando de estas acciones y de esta vinculación que tenían los coleccionistas con la galería. Esto se ha ido perdiendo en el cabo del tiempo. Creo que las ferias también han hecho que incluso los propios coleccionistas a veces tienen tantas actividades en las ferias de clase A, por decirlo, pero tantas actividades que realmente en qué momento tienen la oportunidad de ver la obra, de dialogar con un galerista o de estar en un momento de tranquilidad y distensión. Eso se ha ido perdiendo. Eso coincido con Angustia de que el momento en el que se tiene es en la propia galería. O incluso en algunas acciones, como bien decía Eduardo, la posibilidad de cuando te interesa un artista, cuando puede formar parte de tu colección, cuando el galerista esté informando bien, dar acceso a conocer en mayor profundidad al artista. Cuál es su mundo, cuál es el universo privado del artista, hacia dónde va su universo privado, acercarnos a su estudio. Este tipo de acciones son tal vez las que, digamos así, post pandemia, nosotros como galeristas también tengamos que... La relación que existe entre el coleccionista y la galería es una relación ya íntima. Es una relación en que estamos conociendo los gustos personales de cada uno, pero no solamente los del coleccionista, los nuestros también. Entonces, esa relación, si no la volvemos a retomar, estamos diciendo, tal como decía Angustia, de que las ferias ocupen un lugar, bien, en este caso estamos hablando de las ferias, ocupen un lugar muy mezclado muchas veces con el ocio, que nos alejan de realmente nuestra propia profesión. Era un poco si ellos también lo veían así o si se sienten así en las ferias. A veces nosotros nos sentimos, bien, que tenemos muy poco tiempo para atenderlos en la feria. Realmente nos sentimos a veces, no llegamos. Las ferias tienen su espacio y su lugar. La saturación de ferias es su problema. Porque además, de alguna forma, te sientes obligado a ir a todas, las que puedes. Con lo cual, al final, yo a veces le digo a mis amigos, digo, mira, es que yo no juego al golf, yo me dedico a ferias. Entonces, claro, llegar al momento en que para ti es una actividad únicamente social, pues es complicado. A mí la feria me divierte, me lo paso bien. Piensa mucho en ti y te atienden bien. Y que te atiendan bien es una cosa que a todo el mundo le gusta, ¿de acuerdo? Yo no conozco a mucha gente a la que le guste meterse en su globo, ¿vale? Bien, entonces, hay una saturación de ferias, eso está claro, veremos qué ocurre, pero yo creo que habría que hacerse la siguiente pregunta. Y te voy a hablar desde el punto de vista económico, ¿de acuerdo? Este mundo está lleno de artistas e historiadores del arte, ¿de acuerdo? Yo no veo economistas por ningún sitio, no veo técnicos de marketing por ningún sitio. Si yo
me voy fuera de este mundo, ¿vale? Y me pidiese que hiciese un análisis de este mercado y un informe, o sea, ya me paso a consultoría, diría, bueno, estos señores que no venden, que están muy enfadados con los coleccionistas porque no les compran, los artistas que lo pasan muy mal, que hay centenares de informes publicados a todos los niveles, de gente muy sesuda, diciendo lo mal que está el sector. ¿Por qué no empezamos a hablar de marketing? ¿Por qué no hacemos un trabajo en la línea de ver por qué no nos compran y qué podemos hacer para que nos compren? Esta creo que es una reflexión que habría que plantearse. O sea, ¿qué podemos hacer para que nos compren? Porque claro, si no nos compran, si no hacemos que este mundo sea más atractivo para más gente, tenemos que cerrar. El artista dejará de producir porque no le compra. Entonces, esta idea yo creo que habría que transmitirla al conjunto. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Luego, una cosa que también habría que plantearse es que la ley de mecenazgo es fundamental por una razón, por el prestigio social que le da a la empresa el participar del proyecto. El mecenazgo de cualquier proyecto es muy difícil. Tú vas ahora mismo a complementar, porque tienes un proyecto que son X miles, ¿no? Y buscas a alguien y para sacarle 1.000 euros parece, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, proyectos, exposiciones que a lo mejor cuestan 20.000 euros, que eso antes cualquier empresa se metía en sponsorizar. Ahora, eso de sponsorizar, mejor sponsorizado a un equipo de fútbol o mejor sponsorizado a un equipo de baloncesto, ¿no? O sea, habría que trabajar en la sponsorización, en recuperar el prestigio de sponsorizar este tipo de actividades. En una palabra, reflexionar sobre qué hay que hacer para que nos compren. Olvidarse de tanto trabajo científico o de ¿cómo se llama? De descriptiva, de describir el problema. El problema ya lo conocemos, es que no nos compren. ¿Qué podemos hacer ahora para que nos compren? ¿Qué podemos hacer para fortalecer el tejido empresarial de las galerías? ¿Hay que fusionarse? No sé, ahora está muy de moda las fusiones, ¿no? A lo mejor hay que fusionarse. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? ¿Vale? Es una pregunta que la dejo encima de la mesa. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Y por último, quería dar la palabra a Paco de Blas, que quería hacer una pequeña intervención. Paco. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Gustavo, a Carlos en las bambalinas y desde luego a Charo, a Eduardo y a Victorino, porque hoy habéis batido nuestro récord de audiencia, lo cual viene a significar que sois el broche perfecto a una feria que se ha querido volcada precisamente al coleccionismo. De todos modos, quiero brevemente aplaudir la confianza que las galerías nos han brindado en una feria que, oye, fácil no era. La forma de acotar el tema ha sido rigurosa y las ferias se han revelado como verdaderos guardianes del patrimonio nacional que dentro de 150 años quizá esté en los museos, pero que alguien ha estado conservando, documentando, archivando y cuidando, y ese trabajo lo han hecho las galerías. Eduardo, a mí yo recojo el desafío tuyo planteado. Ya vale de describir el problema, qué hay que hacer para solucionarlo. Desde la distinción intentamos proyectar algunas posibles soluciones y ahí entronco con otra afirmación tuya, que la galería que comunica eficazmente su producto está mucho más cerca de vosotros y tiene muchas más posibilidades. Respecto a Victorino, no te conocía, encantado. Yo ahí recojo tu planteamiento sobre el coleccionismo de tu generación y te invito de corazón a asistir a nuestro segundo acto, a nuestra segunda feria, que es La Broma Infinita, una feria dedicada al concepto de vanguardia desde los años 20 del siglo anterior hasta nuestros años 20, y en la que sí os puedo decir ya que ampliando el alcance a nuestro vecino Portugal, pues no sé, contamos con colaboraciones como la de Cristina Guerra, que estará en la feria, lo cual pues, nos llena de alegría. Hay otras galerías portuguesas igualmente significativas que estarán con nosotros,
podréis encontrar desde una pieza de Man Ray magnífica que presentará la Caja Negra hasta pues los de tu generación, Victorino. Vas a encontrar a Ana Barriga, vas a encontrar a todo el mundo en esa feria. O sea que te invitamos a participar muy activamente en ella. Y a las galerías que estáis presentes, un abrazo enorme. Por favor, mantened vuestra confianza en nosotros, que comunicamos. Vender es vuestro oficio. Muchas gracias a todos. Oye, Gracias. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias a Eduardo, a Charo y a Victorino por la conversación. Ha sido un agrado contar con vosotros y nada, que os cuidéis mucho y mucha fuerza y mucha paciencia para todo el mundo, ¿vale? Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós, Victorino. Un saludo. Hasta pronto. Hasta luego, Victoria. Hasta luego.